Muy buenas a todos, querido hermano y amigo. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy estaremos iniciando una nueva temporada, también un nuevo tema, en el cual hablaremos acerca de la visión celestial. Para esto, leeremos un versículo que se encuentra en Hechos 26:19, donde el apóstol Pablo responde al rey Agripa diciendo que él no fue rebelde a la visión celestial. A lo largo tal vez de los años hemos podido escuchar en varias ocasiones sobre la visión que tienen muchas personas, sea de una manera pastoral, la visión congregacional, la visión familiar, la visión que puede tener cualquier persona, ¿no? La visión personal. Cualquier clase de este tipo de visiones que podemos haber oído a lo largo tal vez de nuestro caminar en el Señor. Pero más sin embargo, Pablo dice que hay una sola visión a la que no podemos ser rebeldes. Hay una sola visión en la que Dios está comprometido en darse a conocer o dar a conocer, que es la visión celestial, a lo cual el apóstol Pablo dice que él no fue rebelde. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, otros que le llaman Hechos del Espíritu Santo, pero la realidad es que el libro que escribe Lucas nos muestra 3 veces acerca de cómo Pablo habla de su conversión. Estas 3 testimonios que se encuentran en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el 26, nos da un poco de detalle acerca de lo que Dios hace a través de nuestro Señor Jesucristo, claro está, por nosotros, y cómo ahora se les revela al apóstol Pablo, o hay un alumbramiento del apóstol Pablo para que él comprenda a qué fue que fue llamado, ya que Dios está comprometido solamente con la visión celestial, y para eso es que se le hace este aparecer al apóstol Pablo, para que Pablo pueda hacer de una manera entendida y luego práctica en cumplir aquel llamamiento que Dios le ha hecho. En Hechos 9 se puede ver la primera conversión, solamente en los versículos 3 que es lo que he tomado. El apóstol Pablo recibe este aparecer de Dios, ¿no? El Señor hace su aparecer en el corazón del apóstol Pablo, como el apóstol Pablo mismo habla en 2 de Corintios 4:6, cuando él dice que es el Señor, ¿no?, que mandó que de las tinieblas resplandeciese, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones, pero no para qué, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Así que esto, aparecer del Señor, lo que nos lleva es a que la luz que vaya un momento, como habla la escritura, como la aurora, hasta que ese día sea perfecto y haya una manifestación más precisa, más exacta de quién es Cristo en nosotros. Pero que esto viene a la medida del conocimiento, de la iluminación del conocimiento. Así que esta luz que resplandece el apóstol Pablo desde el cielo, como relata el libro de Hechos, dice que lo dejó ciego, y es lo que realmente nosotros tenemos que aprender a experimentar, cada uno de nosotros, quedar ciego a nuestra propia visión, a la visión sea pastoral, congregacional, ministerial, visión que nosotros muchas veces tenemos acerca de nuestra familia o de los ámbitos personales, que no tienen nada que ver con la visión celestial. Muchas veces estas visiones tienen un buen deseo, tienen una buena intención, pero los buenos deseos ni las buenas intenciones están respaldadas por Dios. Es decir, las buenas intenciones debemos de tenerlas siempre. Lo que no podemos pensar es que estas buenas intenciones siempre están respaldadas por Dios, ya que Dios está comprometido con aquello que es la visión celestial. Y claro, que esta visión celestial, como el apóstol Pablo habla en Romanos 12, dice que es bueno, que es agradable y que es perfecta. Lo que estamos hablando es que es lo bueno, lo agradable y perfecto en el Señor, en la voluntad del Señor, en el llamado o en la visión celestial, no en aquellos que son para mis propios, tal vez, intereses. Así que el apóstol Pablo dice que él no fue rebelde a esta visión celestial, pero sin duda tuvo que haber sido quitada aquella visión que él tenía, ya que él mismo perseguía a la iglesia pensando que lo que hacía rendía algún tipo de culto, algún tipo de gloria. Esto le podía dar a Dios. Ahora bien, sabemos que el libro de los Hechos solamente dice que iba a ser instruido o enseñado en cuál era esa visión.
sea, ya que debía de conocer la visión celestial de una manera tal vez progresiva, o el cumplimiento a lo que Dios había llamado, lo que se había cumplido en la obra del madero, él tenía que comprender eso, que era de una manera progresiva, que le iba a ir entendiendo para poder luego darle forma o carácter en el llamado celestial, en el cual él tendría que ser participante, igual que cada uno de los otros. Así también lo dice la propia escritura. En Actos de los Hebreos capítulo 3 versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Pero note lo que dice: son llamados a participar en este llamamiento celestial. Pero dice: consideren. ¿A quién hay que considerar? Dice: al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a quien, o es la palabra confesión, tal vez hay homologueo, o Cristo Jesús. Así que la palabra es considerar, y esta palabra considerar es catanoeo, y lo que significa es percibir claramente, entender plenamente o considerar estrechamente. Así que se debe de considerar según el llamado celestial al Cristo, de Cristo, ¿no? En el que somos en el Señor. Se debe de considerar a Cristo, se debe considerar a Cristo, que es el sumo sacerdote, o que es el apóstol, ¿no? El enviado, el llamado, y también el sacerdote, que es el reconciliador. Así que a él es que debemos de considerar, a él es que debemos de prestar atención, de entenderlo de una manera estrecha, de una manera precisa, plenamente o completamente. O sea, hay que percibir esto del Señor para que podamos ser entonces participantes de este llamado de una manera efectiva o de una manera eficaz. Así que en Hechos 22, 6 al 15, también la segunda mención que habla acerca de esta conversión. Y el verso 14 y 15, Pablo entonces recibe estas palabras de Ananías cuando le dice: el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad. Note bien, él tiene que conocer su voluntad y veas al justo, que es nuestro Señor, y oiga la voz de su boca, la de nuestro Señor, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Por lo tanto, él tenía que tener una visión celestial clara, precisa, para poder entonces ser efectivo en el llamado de ella. Porque muchas veces las personas lo que se proponen hacer algunas cosas con buenas intenciones y hablan que esta es la visión de la iglesia. Sí, pero es la visión de la iglesia, a veces la visión congregacional, la visión pastoral, a veces la visión ministerial, pero no tiene nada que ver a veces con la visión celestial. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos y entendidos a qué fue que el Señor nos ha llamado. Y de eso estaremos hablando a lo largo de todo este año, acerca de esta visión celestial a la que tenemos que enfocar. Muchas veces al finalizar los años siempre se hacen muchas promesas al Señor, donde acaban la mayoría haciendo esfuerzos para tratar de cumplirla en su ámbito terrenal. Pero cuando nosotros nos alineamos y entendemos por el Espíritu, conocemos, así como el apóstol Pablo recibió estas palabras, que él iba a conocer, que iba a ver, que iba a oír y luego iba a ser testigo. Si nosotros también experimentamos este proceso del Señor, del conocer su voluntad, del oírlo, del verlo, de poder comprender plenamente realmente a Cristo, discernirlo como ese apóstol, como ese enviado, como ese sacerdote, ese reconciliador, o ese enviado reconciliador, y todos los plenos derechos que nos fueron otorgados a nosotros por estar en él. De seguro vamos a ser más efectivos en el llamamiento celestial, porque vamos a estar alineándonos a esa visión celestial, como lo tuvo que hacer también el apóstol Pablo. Entonces tuvo Pablo que quitarse todas las cosas que eran suyas, las cosas que pertenecían a él, para poder entonces hacer todo aquello que pertenecía al Señor. El apóstol Pablo habla de esta experiencia también que él pudo tener más adelante, porque esto estamos hablando que fue una iluminación en su entendimiento progresiva y constante del Señor, ya que él dijo que él se le iba a aparecer, para que ese aparecer continuo en el interior, ¿no? Ese poder ver realmente lo que Dios había hecho en ellos y por ellos, por medio de la obra de la cruz, entonces, o del madero. Él tenía que comprenderlo, y en 2 Corintios 12 que él dice fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, y habla que él oyó cosas allí que no era dado hablar a los hombres. Sin embargo, estamos hablando que cuando comparamos esta escritura de Corintios y comparamos lo que Dios hace con Moisés en el Éxodo, dice que cuando Moisés va a edificar el templo, o el tabernáculo, perdón, él le dice que mira que hagas conforme a como se te ha mostrado en el monte. O sea que para que Moisés pudiera erigir el tabernáculo, a él se le tuvieron que dar los planos de edificación para que lo hiciera.
y él darle los detalles a aquellos que iban a trabajar en la edificación, quienes, dice el Señor, que también puso un espíritu en ellos para que pudieran ser personas que hicieran las cosas de una manera precisa o correcta, cada una de las medidas y cada una de las cosas que tenían que ser utilizadas para la edificación, el levantamiento de aquel tabernáculo que iba a levantar, según la escritura habla de Moisés. Y es lo mismo que experimenta el apóstol Pablo cuando él dice, como él dice en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia que Dios me ha dado, me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, que es el Hijo de Dios, otro edifica encima. ¿Cómo edificamos encima? Como participante de este llamamiento celestial, a la medida que estamos considerando, que estamos viendo todo aquello que tiene que ver con Cristo, para que seamos de utilidad. Así como también habla en Efesios 4, que él puso a uno, él lo pone a uno para que puedan llevar a ser mobiliario del templo, que en el concepto que se usa esa palabra allí de mobiliario, que seamos de utilidad para la edificación de la casa del Señor. Y es lo mismo que habla en Efesios 4, cuando él pone apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para llevar a los santos hacia la madurez, para que sean luego de utilidad para la obra. Es decir, que hasta que estos santos no alcanzan dicha madurez, dicho conocimiento de lo que son en Cristo, no son aptos para la obra. No significa que no sean salvos, no significa que no sean amados, no significa que no sean escogidos por Dios. Estamos diciendo que hay que dar una medida de crecimiento de Cristo, crecer en el Señor, madurar en el Señor, ser entendido en aquello que nos fue concedido, para que entonces nosotros podamos ser efectivos en la obra también, podamos entonces trabajar como colaboradores, que es lo que le habla, que somos estos llamados, estos ministros competentes de este nuevo pacto, seamos estos colaboradores que trabajemos en la obra del Señor, la cual está edificando. Dijo que él edificaría su iglesia en Mateo 16, y él lo que está haciendo y lo hace por medio de nosotros, lo hace en nosotros y por medio de nosotros. Así que Pablo dice que él era un colaborador, que él como perito aquí había puesto el fundamento que es Cristo, se pone una sola vez y luego otro va edificando encima. Pero dice que cada uno tiene que mirar sobre lo que edifica, porque ya ese mismo pasaje dice que luego el fuego ha de probar la obra de cada uno de nosotros. También esto es lo mismo que habla el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2, 4 y 5, que dice que nosotros somos piedra viva. Dice, acercándose a él, hablando de Cristo, que es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como habla en los sacrificios de Dios, o los frutos del labio que el Señor le encanta, son aquellos que son en su nombre, que representan a el Hijo de Dios. Yo sé que mucha gente sigue ofreciendo sus propios sacrificios y sus propios esfuerzos, pero en algún momento tendremos que crecer para entender que en esta casa espiritual, que somos nosotros mismos, lo que ofrecemos como sacrificio a Dios que es aceptable es el Hijo mismo. Es la única ofrenda acepta y la única ofrenda que el Padre es agradado. Así que como Moisés le fue mostrado esos planos para la edificación, así de la misma manera fue que el apóstol Pablo y Pedro hablan de estos planos de edificación que le fueron dados, y para que ellos pudieran ver que cada uno tenía los mismos planos de edificación, aunque unos fueron a los gentiles y otros fueron a los judíos, entonces, o la circuncisión y a la circuncisión, ellos tuvieron que reunirse, dice la escritura, pasados unos años, para ver que unos y otros estaban trabajando para el mismo dueño, o para el mismo jefe, o para el mismo Señor, o para el mismo amo. Cada uno de los apóstoles tuvieron que experimentar esto, así como se juntó Pablo con Pedro, y Pedro habla de que seamos esta casa de edificación, también se juntó con Juan. Juan también dice en Apocalipsis 21, 2 y 3, que fue lo mismo que experimentaron los demás, aquella cuando habla en el libro de Apocalipsis o en Revelación, diciendo en Apocalipsis 21, 2 y 3, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, note también la palabra de Dios, con los hombres. Note, el tabernáculo es con los hombres. Este tabernáculo está hecho con los hombres, porque nosotros somos el templo. Yo sé que muchos están esperando que se levante otro templo y ciertos pasajes de la escritura que interpretan de una manera que estoy considerando que es muy incorrecta. Solo por no leer lo que la Biblia hablaba en la antigüedad de cómo sería levantado ese nuevo templo y la medida que tendría ese nuevo templo, y cómo luego el apóstol Pablo habla de que nosotros somos ese templo, y Pedro habla de que nosotros también somos ese templo, que formamos ese sacerdocio, y que también nosotros estamos dando esa medida de Cristo cada uno para que todos lleguemos, o para que todos seamos edificados en esa casa o en ese templo o ese tabernáculo que aquí se lo representa, pero que está formado con los hombres, y que es lo que él dice, y él morará con ellos y ellos
ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que cada uno de ellos pudo ver los planos de esta edificación y trabajó para llevarla a cabo. Pero aunque cada uno trabajaron en áreas diferentes, o en zonas diferentes, todos trabajaron bajo el mismo plano, bajo la misma visión, bajo el mismo señorío. Incluso esto no es nada nuevo lo que ellos estaban haciendo. Ya desde la antigüedad, ¿no? El propio Abraham, que dice que tenía casa o tierra donde volver, no volvió porque esperaba una ciudad cuyo arquitecto y productor y constructor, dice el autor de los Hebreos, era Dios. Así que todo ello que por la fe experimentaron aquellas cosas y esperaron algo mayor, porque dice que la fe no fue suficiente para ellos recibir lo prometido, tuvieron que esperar que viniera la gracia de Cristo, en la cual realmente nosotros estamos, y que muchos de nosotros no la disfrutamos de la manera que deberíamos disfrutarla, porque no hemos entendido o porque no nos hemos enfocado en la visión celestial, y muchas veces nos hemos envuelto en visiones terrenales o en visiones personales o en visiones congregacionales, pastorales, ministeriales, que tal vez tendrán algún tipo de virtud o algún tipo de gloria o alabanza entre los hombres, pero que no es reconocida para con Dios. Entonces, la visión celestial viene para quitar toda clase de visión que no tiene que ver con Dios y ajustarnos o alinearnos o darnos a conocer o hacer el aparecer del Señor, alumbrarnos en el entendimiento, el conocimiento de su Hijo, para que entonces podamos ser efectivos a ese llamamiento celestial. Por medio de que ya tenemos ahora un conocimiento de la visión celestial. Y eso es a la medida que hayamos visto. El propio apóstol Pablo no tuvo todo el conocimiento de un día para otro, y lo podemos ver en el mismo libro de Hechos, como el conocimiento de los apóstoles era un conocimiento progresivo, un conocimiento que iba en avance a cuanto de lo que ellos eran en Cristo y habían recibido en Cristo, pero aquellos que ya iban entendiendo, comprendiendo, entonces lo iban poniendo por obra. Entonces se le iba añadiendo más conocimiento a la medida que ellos iban ajustando y alineando su vida a aquella visión celestial. Así que, amados, esta es la invitación, que nosotros podamos conocer al Señor de una manera más precisa para salir de los dogmas, costumbres, tradiciones, religiosidades y formalismo en las que hacemos muchas veces las cosas pensando que agradamos a Dios. Recuerden que el apóstol Pablo pensaba agradar a Dios cuando él salía y perseguía a la iglesia. De hecho, hay muchos hoy que todavía siguen persiguiendo a la propia iglesia del Señor, pensando que con eso están haciéndole algún culto o algún tipo de honra a Dios, cuando acusan, señalan, condenan o mandan al infierno a un montón de hijos de Dios, de santos de Dios, por medio de las predicaciones, enseñanzas y cosas que dicen, incluso por las redes. Y eso es lo que más se ve hoy común. Pero cuando estamos alineados a esto, a lo que tiene que ver con la visión celestial, no tendremos otro objetivo más que hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo, es que sí se corregía, que sí se soltaba, que sí se enseñaba, que sí se instruía, pero todo se hacía desde el amor. Así que, amado, la paz del Señor sea con todos. Comente, comparta, dele a me gusta, y nos veremos en la próxima. Recuerde que todo este año estaremos tratando sobre la visión celestial, y aunque veamos diferentes clases de temas, siempre el enfoque de este año será a que nos alineemos o nos ajustemos a la visión celestial, porque es en la visión que el Padre está comprometida, la visión que es del Hijo. La paz del Señor sea con todos. Amén.